El hombre conocido en la historia como Muammar Gaddafi, nació el 7 de junio de 1942, en el seno de una familia beduina de la tribu Gaddafa, que reivindicaba su ascendencia del profeta Mahoma, cerca de la aldea desértica de Qasr Budi, al sur de la ciudad de Sirte, en los desiertos occidentales de Libia. Su padre, conocido como Abu Meniar, era un pastor de cabras y camellos de subsistencia. Su madre se llamaba Aisha bint Niran. Ambos eran descendientes de árabes y formaban parte de las comunidades rurales pobres que constituían la mayoría de la Libia italiana. Gaddafi nació en una tierra que durante milenios había estado ocupada por diversos invasores. Más tarde escribió que los hombres de su tribu temían el mar y se negaban a acercarse a él por el legado de invasores marítimos. Las invasiones más recientes se habían producido tras el declive del Imperio Otomano a principios del siglo XX. Libia, entonces conocida como Trípoli, había sido durante mucho tiempo una región semiautónoma del Imperio Otomano, funcionando en ocasiones más como un estado independiente que como una parte del imperio dirigido por los turcos. Esta independencia se vio amenazada en 1902, cuando las potencias europeas dividieron África en esferas de influencia. En sus discusiones, los líderes europeos llegaron a la conclusión de que Italia tenía una reclamación legítima sobre el territorio conocido como Libia. Los italianos consideraban que Libia les pertenecía por derecho y reclamaban su propiedad basándose en su ascendencia de los romanos, que habían conquistado el territorio más de 1000 años antes. A medida que crecía el interés italiano por conquistar Libia, el territorio se vio sacudido por divisiones cuando la revolución de los jóvenes turcos sacudió el Imperio Otomano. La revolución de los jóvenes turcos fue una serie de reformas constitucionales forzadas por los nacionalistas turcos a partir de 1908. Dividió a las élites de todo el imperio, incluso en provincias lejanas como Libia, donde los partidarios de los revolucionarios intentaron derrocar a los políticos nombrados por el sultán otomano. En el caos que siguió a la revolución, muchos libios apoyaron a los invasores italianos, que en septiembre de 1911, lanzaron una gran invasión de Libia. Los italianos pronto se apoderaron de muchas ciudades costeras, pero fueron incapaces de penetrar más profundamente en el interior de Libia, lo que condujo a una larga y sangrienta guerra entre los partidarios del Imperio Otomano y las fuerzas italianas y sus aliados. Sin embargo, a medida que el Imperio Otomano se vio envuelto en la Primera Guerra Mundial, los libios se vieron obligados a valerse por sí mismos, lo que contribuyó a fracturar aún más la resistencia libia en facciones más pequeñas. Los combates y las prolongadas negociaciones entre libios e italianos duraron hasta 1923, cuando Benito Mussolini, el nuevo líder fascista de Italia, lanzó una invasión total del territorio. En 1926, más de 20.000 soldados italianos estaban estacionados en Libia, y el dictador utilizó todos los medios disponibles, incluido armamento moderno como tanques, aviones y gas venenoso. El padre de Gaddafi luchó contra estos invasores junto con otros miles de libios. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en gran medida infructuosos. Los italianos no solo utilizaron armamento moderno contra el pueblo libio, sino que crearon campos de concentración en los que probablemente vivían más de 100.000 libios, 2/3 de la población. Quizás hasta 70.000 personas murieron en estos campos. Los italianos también emprendieron una guerra sin cuartel, destruyendo pozos locales y matando al ganado para someter a los combatientes de la resistencia. Incluso construyeron una valla de alambre de espino de 4 metros de altura desde la ciudad de Bardia hasta el pueblo de Hakbub para detener el flujo de suministros desde el Egipto ocupado por los británicos. A medida que los italianos se hacían con el control de mayores extensiones de Libia, las autoridades animaron a un gran número de inmigrantes procedentes del continente italiano a emigrar al territorio recién conquistado, sobre todo cuando las políticas de Mussolini de grandes obras públicas empezaron a llegar a Libia. Carreteras, nuevos asentamientos y otras comodidades modernas formaban parte de los esfuerzos del gobierno italiano por aumentar la presencia europea en Libia. Sin embargo, también desalentaron activamente la participación política local, favoreciendo en su lugar un gobierno controlado por los italianos que a menudo chocaba con las tribus libias locales. Además, los italianos intentaron suprimir toda la literatura libia para obligar a los libios a parecerse más a sus colonizadores. Durante este periodo, muchos libios siguieron favoreciendo los gobiernos panislámicos o aquellos que unían a varias nacionalidades bajo el sistema de creencias común del Islam.
Sin embargo, una parte cada vez mayor de la población libia, sobre todo la generación más joven que alcanzó la mayoría de edad tras el colapso del Imperio Otomano en 1918 y la ocupación italiana, se decantó por el nacionalismo árabe o la creencia en un Estado-nación basado en la etnia árabe y no en la religión. Los primeros esfuerzos por crear un Estado-nación independiente en Libia se produjeron en noviembre de 1918, cuando se formó la República de Trípoli y declaró su independencia tanto de las potencias otomanas como de las europeas. Sin embargo, las potencias europeas no la reconocieron, sobre todo porque en 1915 los británicos habían prometido a los italianos el control de Libia para ganarse su apoyo durante la Gran Guerra. El resultado fue la ocupación italiana y la opresión de la actividad política local. Huyendo de la opresión, muchos exiliados libios en las décadas de 1920 y 1930 llevaron a cabo una encendida, aunque ineficaz, guerra verbal contra los italianos, contribuyendo a desarrollar un fuerte movimiento nacionalista libio que más tarde repercutiría en Gaddafi. Durante la Segunda Guerra Mundial, pocos libios estaban dispuestos a apoyar a los aliados o al eje. Ambos bandos contaban con antiguos enemigos, los aliados contaban con británicos y franceses, que habían permitido a Italia conquistar Libia, y el eje contaba con Italia. Los libios prestaron cierta ayuda a los aliados a cambio de promesas de independencia tras la guerra. Sin embargo, la confianza en las promesas europeas nunca fue muy fuerte entre gran parte de la comunidad libia. Tras la guerra, Libia fue dividida en esferas de control por británicos y franceses. Gaddafi, de niño, quizás llegó a ver a algunos de los soldados de estas dos potencias aliadas. Durante los 10 años siguientes, los negociadores británicos, franceses, italianos y estadounidenses siguieron debatiendo el futuro de la colonia italiana. En un principio, los funcionarios italianos y británicos eran partidarios de que la colonia volviera a tener un estatus colonial dividido. Sin embargo, estos planes fracasaron al encontrar la oposición de las otras partes. Aunque la política libia seguía dividida por regiones, algunos favorecían una división de Libia en 3 naciones separadas. El creciente clamor por la independencia fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1949. Tras un prolongado y serio debate, los delegados pidieron que Libia se convirtiera en un Estado independiente y soberano no más tarde del 1 de enero de 1952, tras el nombramiento de una comisión formada por delegados internacionales y libios. El progreso hacia la independencia fue rápido. El 7 de octubre de 1951, la Asamblea Nacional Libia aprobó la formación de una monarquía hereditaria constitucional construida en el marco de un sistema federal. El rey Idris I fue elegido primer monarca de Libia y el Islam fue declarado religión del Estado. Durante este periodo, Libia siguió siendo un sólido aliado de Occidente, proporcionando un aliado estable a las potencias occidentales preocupadas por la creciente Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque al principio se vio lastrada por una pobreza y una desunión agobiantes, poco a poco el Estado libio pareció encaminarse hacia una mayor prosperidad, ya que los acuerdos con Italia y el descubrimiento de petróleo en 1959 proporcionaron al rey Idris una mayor seguridad económica. Sin embargo, en lugar de liberalizar con la economía en expansión, el rey Idris reforzó su control del Estado, oponiéndose a los esfuerzos por generar una reforma política y social. Muchos libios estaban enfadados porque gran parte de los beneficios generados por el petróleo iban a parar a los bolsillos de los occidentales. A pesar de que las empresas occidentales aportaron la mayor parte de la inversión para impulsar el desarrollo petrolero, los ingresos del petróleo también aumentaron las disparidades de riqueza entre los libios, lo que frustró aún más a muchos jóvenes libios que veían a su gobierno como anticuado y en los bolsillos de las potencias occidentales. A lo largo de la década de 1960, estas tensiones entre el gobierno del rey y el pueblo no hicieron más que aumentar, lo que llevó a muchos a buscar una nueva solución a la corrupción de los funcionarios del rey. Estos problemas se agravaron aún más con la expansión del nacionalismo panárabe, una ideología basada en la idea de que los árabes podían recuperar su antigua gloria si se unían en toda la región contra los forasteros. Este sistema de creencias fue ganando adeptos, sobre todo entre los jóvenes árabes del norte de África y Oriente Próximo, especialmente tras la humillación de los ejércitos árabes por las fuerzas israelíes durante la Guerra de los 6 días, librada entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Muchos árabes estaban furiosos por la respuesta de Occidente a la victoria israelí. Cada uno de estos factores contribuyó a crear la tormenta perfecta necesaria para una revolución. Mientras cuidaba los rebaños de su familia,
Gaddafi veía cómo su querido pueblo parecía sucumbir a la influencia occidental y a la corrupción local. Gaddafi recibió su primera educación en una escuela primaria musulmana local, donde la leyenda cuenta que era menospreciado por sus raíces beduinas. Supuestamente dormía en la mezquita local por la noche los días de colegio y volvía con su familia los fines de semana, donde vivía principalmente con su madre y sus 3 hermanas. Su padre, ahora comerciante, viajaba a menudo y no estaba en casa. Gaddafi estaba muy orgulloso de su pueblo y de su herencia árabe musulmana. Probablemente le enfurecían las historias que su padre y otros contaban sobre las atrocidades cometidas por los italianos y otros occidentales durante la Guerra Mundial. Quizá lloró la creación del Estado de Israel en 1948, que significó la pérdida de Palestina como Estado árabe. A pesar de todas las derrotas sufridas por los árabes, una estrella brillante parecía brillar en el mundo árabe. El líder egipcio Gamal Abdel Nasser, el nuevo presidente de Egipto que había organizado un golpe de Estado para derrocar al rey egipcio Farouk, en 1952, cuando Gaddafi tenía unos 10 años. Gaddafi se convirtió en un ávido oyente del programa de radio La Voz de los Árabes, un programa originario de El Cairo, Egipto, que apoyaba el régimen de Nasser. En su adolescencia, Gaddafi había encontrado en Nasser a su héroe. Los esfuerzos de Nasser por expulsar la influencia occidental de Egipto, socializar la nación y unir a los árabes de Oriente Próximo y el norte de África entusiasmaron al joven discípulo de Libia. Según el propio Gaddafi, fue durante estos años cuando empezó a imaginarse a sí mismo cambiando su nación y convirtiéndose en un héroe. Al igual que Nasser, aunque era un humilde colegial en el oeste rural de Libia, Gaddafi organizó protestas estudiantiles locales durante la crisis de Suez de 1956, también conocida como la Segunda Guerra Árabe-Israelí, o la agresión tripartita en muchos hogares árabes, que comenzó a finales de 1956, cuando Israel, el Reino Unido y Francia, invadieron Egipto en un esfuerzo por tomar el canal de Suez y derrocar a Nasser, que había nacionalizado recientemente el canal, que había sido propiedad de potencias extranjeras. Israel pretendía sobre todo acabar con el bloqueo de Nasser a su puerto en el estrecho de Teherán. La invasión fue un fracaso para los europeos y no hizo sino reforzar la reputación de Nasser y su prestigio en la mente de muchos jóvenes árabes, como Gaddafi, de 15 años. También enfureció a muchos libios y estallaron violentas protestas en todo el país después de que los libios se enteraran de que las autoridades británicas habían considerado la posibilidad de utilizar sus bases en Libia para atacar Egipto. Es probable que Gaddafi aplaudiera los disturbios y las protestas, pues creía que la nación se estaba desligando del dominio de las potencias occidentales. Gaddafi era considerado un líder entre sus compañeros y era conocido por su poderosa personalidad. Muchos de sus compañeros, como él, deseaban liberar Libia derrocando al rey Idris. De adolescente, Gaddafi se matriculó en el Instituto Sabe de Fezzan. Allí, él y sus amigos formaron lo que llamaban un comité central y celebraron reuniones secretas para debatir las ideas políticas del presidente Nasser y quizá de otros destacados pensadores árabes, al tiempo que conspiraban para derrocar a la monarquía libia. A medida que su movimiento se expandía, dividía a sus seguidores en células de operativos revolucionarios. Aunque todavía carecía en gran medida de la estructura de un movimiento verdaderamente revolucionario, Gaddafi se mostraba prometedor como líder de los nacionalistas árabes libios. Mientras trabajaba en la creación de su movimiento, Gaddafi empezó a sentir una creciente aversión por los profesores y los intelectuales, ya que consideraba que estas personas tenían una enorme autoestima y creía que con frecuencia orientaban mal a sus alumnos. Más tarde, Gaddafi criticaba a menudo a los profesores en sus discursos, quizá como reflejo de las experiencias de su juventud. En 1961, Gaddafi fue expulsado de su escuela por encabezar una protesta estudiantil contra Siria, que se retiraba de la República Árabe Unida que había establecido con Egipto. En 1958, en la protesta en el centro de la ciudad de Sabe, Gaddafi elogió a Nasser y condenó las bases militares británicas y estadounidenses en Libia. Su discurso no solo le valió la expulsión, sino también la prohibición de estudiar en su provincia natal. Abandonando su hogar y su familia, Gaddafi viajó al norte, a Misurata, más de 700 kilómetros al norte, para terminar sus estudios, lo que hizo en 1961. Sin dejarse intimidar por la expulsión de su provincia natal, Gaddafi se dedicó a ampliar su red de revolucionarios mientras terminaba sus estudios.
sus esfuerzos de reclutamiento se extendieron más allá de Misurata y Gaddafi encontró reclutas en Trípoli y otras ciudades, lo que le permitió crear una red aún más amplia de células revolucionarias por todo el país. Mientras creaba su red, Gaddafi estudió brevemente historia en la Universidad de Trípoli. Sin embargo, más memorable fue una reunión de sus seguidores. En 1963, miembros de las células de Sabe, Misurata y Trípoli, y probablemente de otras ciudades, se reunieron para discutir los planes futuros del movimiento. En esta reunión, los organizadores y participantes decidieron que Gaddafi y otras 2 personas del movimiento se matricularían en la Academia Militar de Bengasi. Aunque algunos sugieren que la idea partió únicamente de Gaddafi, su propósito al alistarse en el ejército era empezar a reclutar partidarios para un golpe de Estado. El ejército era lo único capaz de imponer la voluntad del pueblo por la fuerza. Gaddafi pronto insistió en que otros miembros de su movimiento se alistaran también. Y aunque algunos de sus compañeros revolucionarios se mostraron menos entusiastas a la hora de alistarse en el ejército, las órdenes de Gaddafi debían cumplirse rigurosamente. Al entrar en el ejército, Gaddafi reorganizó su movimiento para asemejarlo directamente al de los revolucionarios egipcios de Nasser. Gaddafi le cambió el nombre por el de Movimiento de Oficiales Unionistas Libres y creó otro comité central para dirigir el movimiento. Algunos de sus amigos de la infancia fueron miembros clave del círculo íntimo de Gaddafi en su ascenso al poder. Todos ocuparon posteriormente puestos de prestigio en el gobierno de Gaddafi. Con frecuencia, Gaddafi era castigado por su rebelión contra los oficiales y la estructura militar. Sin embargo, el joven siguió desafiando al sistema que odiaba. Las reuniones de los revolucionarios se celebraban durante las vacaciones y en lugares secretos de toda Libia. Los miembros del movimiento siguieron reclutando con entusiasmo, tratando de conseguir un amplio apoyo, sobre todo en el ejército, necesario para ejecutar un golpe de Estado con éxito. También reunieron suministros militares y los ocultaron por toda Libia. Durante su estancia en la academia, Gaddafi demostró un aspecto brutal y siniestro de su liderazgo. Cuando un cadete cometió un delito sexual bajo la dirección de Gaddafi, ataron al joven cadete de pies y manos y lo arrastraron hasta un lugar de tiro, donde Gaddafi y sus compañeros procedieron a disparar al joven sin matarlo hasta que llegó un oficial para terminar el trabajo, ante lo cual Gaddafi y sus compañeros simplemente se rieron. Posteriormente, Gaddafi se graduó en la academia en 1965. Durante su formación, Gaddafi viajó brevemente a Turquía y el Reino Unido para ampliar sus conocimientos, donde aprendió técnicas avanzadas de comunicación. Durante su estancia en Inglaterra, Gaddafi se burló de los británicos y de todo lo que representaba Occidente, que para él era corrupción y conquista. De 1965 a 1969, el movimiento de Gaddafi recibió un aluvión constante de reclutas, así como municiones y suministros robados al gobierno. A principios de 1969, Gaddafi ya no soñaba con la revolución. Estaba listo para llevarla a cabo. Él y su círculo íntimo creían contar con el apoyo suficiente en toda la estructura militar libia para llevar a cabo con éxito el golpe soñado. Se planearon varias fechas para el golpe, pero cada vez surgían acontecimientos que obligaban a retrasarlo. La cúpula militar leal también había oído rumores de un posible complot y el propio Gaddafi fue interrogado en múltiples ocasiones y sometido a vigilancia. En muchas ocasiones, Gaddafi y sus compañeros estuvieron a punto de ser capturados durante encuentros secretos. Tal vez fuera la juventud y la falta de un control estricto lo que libró al movimiento de una rápida supresión por parte de las autoridades militares. Más tarde, altos mandos militares recordaron que estaban bastante seguros de que Gaddafi y sus seguidores estaban tramando un golpe de Estado. Sin embargo, creían que era una quimera que nunca podría llevarse a cabo. Qué equivocados estaban cuando, el 1 de septiembre de 1969, Gaddafi y sus seguidores iniciaron su revolución. Gaddafi estaba tenso durante el inicio del golpe, pero confiaba en su fe en Alá, que creía que estaba de su lado. Gaddafi recordó que una emisión de radio desde Egipto había incluido la frase coránica, Alá no negará a los fieles su recompensa. Gaddafi vio este versículo como una señal y confió en que a las 2:30 de la madrugada, la hora preestablecida del golpe, él y sus conspiradores establecerían con éxito un verdadero gobierno árabe que ya no se inclinaría ante las naciones occidentales. A la hora prefijada, Gaddafi y sus seguidores trabajaron para controlar las emisoras de radio y otras redes de comunicación esenciales para el gobierno. Se cometieron errores durante todo el proceso.
Conspiradores que no llegaban al destino correcto, funcionarios que escapaban a la detención y otros innumerables problemas plagaron el golpe. Sin embargo, el gobierno libio, tan dividido e impotente, se derrumbó ante la determinación de los conspiradores. El rey Idris, que se encontraba fuera de palacio, recurrió a los británicos en busca de ayuda. Sin embargo, los funcionarios británicos tenían poco estómago para cualquier intervención en Oriente Próximo. La monarquía había caído rápidamente y Gaddafi y sus seguidores ejercían ahora el control absoluto del Estado. Los libios se despertaron el 1 de septiembre de 1969, con la voz de Gaddafi en sus aparatos de radio. Habló con vehemencia, declarando que Libia es una república libre y autogobernada, que avanzaría por el camino de la libertad, la senda de la unidad y la justicia social. Con la ayuda de Dios, la prosperidad y la igualdad nos gobernarán a todos. Durante las semanas siguientes, Gaddafi y su círculo trabajaron para presentarse ante el pueblo como gobernantes ideales. Gaddafi se apoyó en un grupo de libios educados de clase media que habían aceptado rápidamente las ideas del nacionalismo panárabe. Muchos habían sido educados por profesores nacionalistas de Egipto, Palestina y Sudán que habían sido educados en las escuelas de Libia antes del golpe. Muchos también habían hecho lo mismo que Gaddafi cuando era adolescente y escuchaban emisiones de radio procedentes de grupos de todo Oriente Próximo que abogaban por un cambio hacia una unidad árabe. Además, otros libios habían viajado a universidades egipcias e iraquíes, donde el éxito de líderes nacionalistas había transformado esas naciones. Muchos libios estaban entusiasmados con la juventud, el origen humilde y el carisma de los nuevos líderes revolucionarios. A pesar del entusiasmo de algunos libios, a otros les preocupaba que el cuadro de revolucionarios hubiera surgido aparentemente de la nada y no pareciera tener experiencia en el ámbito de la política mundial. Gaddafi y su banda de revolucionarios comprendieron que debían actuar con rapidez para garantizar la supervivencia de su movimiento. Para garantizar su éxito, Gaddafi se puso en contacto con Egipto. El presidente Nasser, conmocionado como muchos otros líderes de todo el mundo, envió a su principal asesor para ver lo que había ocurrido en Libia. Más tarde, el propio Nasser se reunió con Gaddafi y quedó asombrado de lo rústicos que eran los revolucionarios. Verdaderamente, había sido una revolución que sorprendió incluso al panarabista más entregado. A pesar de su sorpresa, Nasser envió una serie de asesores y oficiales militares para ayudar a evitar una contrarrevolución. Cuando llegaron los asesores egipcios, Gaddafi y su círculo íntimo trabajaron rápidamente para alterar radicalmente la estructura política de la nación y destruir los últimos vestigios de autoridad real. Él y sus amigos detuvieron a cientos de personas, incluidos miembros de la familia real, políticos, funcionarios del gobierno y oficiales del ejército, que en aquel momento suponían una menor amenaza. Los castigos impuestos a estos opositores fueron leves, aunque Gaddafi y sus revolucionarios humillaron a sus adversarios celebrando juicios públicos que fueron televisados en todo el país. Además, Gaddafi ayudó a romper el control político de los líderes tribales libios redibujando las fronteras administrativas para romper intencionadamente los límites tribales tradicionales y sustituyendo a los funcionarios municipales por sus propios partidarios. Se cerró la Universidad Islámica de Al-Baida, lugar de pensamiento de la oposición, y se reforzó el ejército. A la vez que reprimía a la oposición, Gaddafi reforzaba su propia posición, asumiendo el rango de coronel, el mismo que ostentaba Nasser. Gaddafi se hizo con el mando del ejército al mismo tiempo que se formaba un gobierno civil. Sus compañeros de conspiración, a los que se había prometido que tras el golpe se devolvería el poder al pueblo, empezaron a reconocer que Gaddafi no tenía intención de devolver el poder. Algunos de los líderes civiles recién nombrados intentaron dar otro golpe en diciembre de 1969 para derrocar a Gaddafi. Sin embargo, fracasaron estrepitosamente. Incluso algunos de sus aliados más cercanos se enfadaron por las acciones de Gaddafi, especialmente Mohammed Najim, un hombre que era un firme defensor de la democracia. Otros revolucionarios estaban preocupados por los ataques públicos de Gaddafi a sus compañeros conspiradores y por sus esfuerzos por culpar de los fracasos de la revolución a sus aliados. Sin embargo, en general, la mayoría de los partidarios de Gaddafi seguían asombrados por su liderazgo y brillantez al superar todas las adversidades para derrocar al rey y a sus partidarios respaldados por Occidente. Mientras que algunos libios estaban aterrorizados ante el control de la nación por parte de Gaddafi, muchos se regocijaban ante los ataques a las instituciones occidentales del país. Se cerraron las bases militares extranjeras y los británicos fueron finalmente expulsados en marzo de 1970.
Unos meses más tarde, los estadounidenses y lo que quedaba de la comunidad judía libia, también fueron desterrados junto con los colonos italianos. Las propiedades y bienes de los expulsados fueron confiscados por el régimen de Gaddafi, que declaró que lo que motivó las confiscaciones fue simplemente antiimperialismo. Se incautó el capital bancario extranjero en Libia, así como las instalaciones petrolíferas, que fueron nacionalizadas para el Estado libio. Gaddafi, siempre fue un hombre profundamente religioso, también lanzó un descarado asalto contra la influencia cultural occidental, atacando y cerrando casinos y clubes nocturnos, al tiempo que prohibía el alcohol de acuerdo con ciertas enseñanzas islámicas. En 1972, se instauró la Sharía, o ley religiosa islámica, en lugar del sistema secular del rey. Gaddafi también creó la Sociedad de la Llamada Islámica, un organismo misionero musulmán financiado con dinero del petróleo libio que producía propaganda a favor del Islam y de Libia. Aunque algunos libios estaban indignados por el asalto a sus derechos, muchos otros estaban entusiasmados con la restauración de la autoridad religiosa y la expulsión de Occidente de Libia. Demasiados años de aspiraciones imperiales habían endurecido los sentimientos de la mayoría de los libios hacia Occidente. Los occidentales eran colonizadores y conquistadores que a menudo incumplían sus promesas y propiciaban la corrupción en los gobiernos locales. Gaddafi aprovechó estos sentimientos para aumentar su propio poder y fomentar el apoyo de las masas a sus planes. Gaddafi y sus partidarios más cercanos movilizaron al Estado para prohibir toda actividad política que no estuviera aprobada por su círculo más íntimo, siendo la ley más dramática la número 71. Esta ley, creada en 1972, ordenaba que se prohibiera toda actividad política que no estuviera aprobada por su círculo más íntimo. Esta ley ordenaba imponer la pena de muerte a cualquier libio que participara en política partidista, ley que se mantuvo en vigor hasta la caída de Gaddafi en 2011. Los revolucionarios también prohibieron los sindicatos no oficiales, los únicos aprobados eran vigilados de cerca por el Ministerio de Trabajo del gobierno. La prensa libre se vio obstaculizada, y 10 periódicos importantes fueron cerrados por orden del Estado. Incluso la prensa autorizada por el Estado estaba sometida a una rígida censura para garantizar que solo se difundieran los mensajes del Estado. Sin embargo, incluso en medio de estos cambios, hubo poca planificación formal sobre cómo reconstruir la nación o estimular la economía. Mientras se aprobaban medidas autoritarias, la economía se hundía y el desempleo se disparaba. El caos parecía descender rápidamente sobre Libia y muchos libios empezaron a desconfiar de los jóvenes revolucionarios. Una cosa era hablar de ideales de nacionalismo árabe y otra hacerlo realidad. Incluso un gobierno antaño popular empezó a perder su atractivo cuando el progreso parecía estancado. A medida que estas crisis amenazaban a la nación, Gaddafi empezó a afirmar su control sobre sus compañeros revolucionarios. Cada vez más de sus antiguos aliados se sentían ofendidos por la manera laudatoria de Gaddafi y sus actitudes tiránicas. Un mayor número de sus aliados empezó a quejarse de Gaddafi y de sus frecuentes arrebatos infantiles en las reuniones cuando alguien se le oponía. Los que permanecieron leales se incorporaron a un nuevo movimiento político que Gaddafi estaba organizando gradualmente para marginar a los oficiales unionistas libres. Muchos de los miembros del nuevo orden incluían a familiares y otros grupos que inicialmente no habían participado en la revolución. Aunque había conseguido el control político, Gaddafi estaba decepcionado porque la revolución que quería que se produjera en el tejido social de la sociedad no se estaba produciendo. A muchos libios, aunque les gustaba su retórica antioccidental y promusulmana, no estaban dispuestos a alterar drásticamente sus vidas para apoyar la visión de Gaddafi de un cambio social drástico. Esto llevó a Gaddafi en 1972 a amenazar con dimitir, tras lo cual viajó a Egipto durante un breve periodo. A su regreso, los líderes revolucionarios le informaron de que habían aceptado su dimisión. Enfurecido, Gaddafi recordó al Comité Central que no habían sido elegidos, a lo que ellos recordaron a Gaddafi que él tampoco lo había sido. Enfurecido, Gaddafi replicó: «Tengo el apoyo popular y presentaré mi dimisión directamente al pueblo». El comité, tal vez presintiendo el momento de derrocar a su líder, aceptó la propuesta de Gaddafi y organizó una reunión especial cerca de Trípoli el 16 de abril de 1973 para que el pueblo escuchara la dimisión pública de Gaddafi. La reunión se celebraría en la tranquila localidad de Zuara. El día señalado, Gaddafi subió al estrado y, al levantarse para hablar, sorprendió a todos sus oyentes. En lugar de dimitir, Gaddafi pidió descaradamente un cambio. Para salvar la revolución y cambiar la pereza del pueblo libio,
Gaddafi declaró que era hora de una revolución cultural. Al lanzar su nueva revolución, Gaddafi, en palabras de un historiador, inició una intensa personalización de la política que se convirtió en el elemento básico de la sociedad libia hasta 2011. En su programa, Gaddafi declaró que habría 5 puntos principales. Primero, todas las leyes existentes debían ser sustituidas por promulgaciones revolucionarias. Segundo, todos los elementos antirrevolucionarios de la sociedad debían ser suprimidos por el Estado. Tercero, se apoyaría una revolución que destruiría el Estado administrativo actual y todos los aspectos de la sociedad burguesa. Cuarto, el pueblo se armaría en masa para formar una gran milicia que protegiera la revolución y, por último, la eliminación de todas las ideas que contradijeran el Corán. En cada ciudad se formarían comités elegidos por el pueblo que controlarían todos los aspectos de la sociedad. Los alcaldes, administradores de escuelas y líderes locales que habían sobrevivido a las purgas anteriores fueron expulsados de sus puestos de liderazgo. Gaddafi instó a sus partidarios en las universidades a romper todos los libros importados que no expresaran el arabismo, el islam, el socialismo y el progreso. En agosto de 1973, se habían formado más de 2000 comités y se había detenido a numerosos opositores al régimen, así como a decenas de acusados de sedición por sus rivales personales en los comités. En lugar de reducir la burocracia, el gobierno casi había duplicado su tamaño, lo que le permitía controlar casi todos los aspectos de la vida social. Mientras el aparato del Estado se expandía con rapidez, la milicia propuesta por Gaddafi había reclutado a más de 40.000 nuevos miembros en el primer año, lo que le había proporcionado una mortífera y leal banda de partidarios. Gaddafi estaba dispuesto a obligar a las masas a marchar con él hacia la revolución, quisieran o no. Esta revolución social y la forma en que Gaddafi la articuló se conocieron como la Tercera Teoría Universal. Esta teoría se dio a conocer por primera vez en una conferencia internacional de jóvenes árabes y europeos, en la que Gaddafi declaró que sus teorías servirían a toda la humanidad y se basarían en la verdad. Sus teorías pretendían navegar por el espectro político entre el comunismo y el capitalismo y en opinión de Gaddafi, debían ser una nueva vía intermedia. Gaddafi argumentaba que el capitalismo había convertido las sociedades en un circo entregado al individuo sin ningún tipo de restricciones, mientras que el comunismo convertía a los seres humanos en meras ovejas controladas por el gobierno. Y Gaddafi confiaba en que su nuevo invento era la única forma de que el tercer mundo resistiera al imperialismo y a la atracción del capitalismo y el comunismo. Aunque sus seguidores la alabaron, la teoría suscitó importantes críticas por su falta de originalidad y su carácter confuso. Más tarde, Gaddafi articuló aún más sus ideas en su obra titulada El Libro Verde, una serie de 3 partes publicada por primera vez en 1975, que articulaba las ideas de Gaddafi sobre cómo construir un mundo mejor en política, economía y cuestiones sociales. Gaddafi sostenía que sus teorías funcionarían mejor en los países considerados del tercer mundo y podrían ayudar a esas naciones a tener más posibilidades de luchar contra naciones más fuertes y opresoras. Las ideas de Gaddafi estaban profundamente ligadas a su fe islámica, y el supuesto predominante de la Tercera Teoría Universal era que, para triunfar, la humanidad tenía que volver al reino de Dios. Sin embargo, la teoría de Gaddafi era en gran medida socialismo, con una fuerte dosis de Islam añadida a la mezcla. El libro sostenía que, para que la sociedad tuviera una verdadera democracia, debía carecer de Estado. Gaddafi creía que los parlamentos y los partidos obstruían el progreso de la gente y creaban división. En su lugar, Gaddafi sugería que lo mejor era un gobierno formado por pequeños comités en los que participaran todos los ciudadanos, algo que creía que Libia estaba consiguiendo. También defendía la abolición de los salarios y la prohibición expresa de todo aquello que pudiera explotar a otro ser humano. En el Libro Verde, Gaddafi también expuso sus puntos de vista sobre la sociedad, promoviendo la familia como base fundamental de un mundo utópico. También se oponía a la discriminación de la mujer, pero afirmaba que hombres y mujeres tenían papeles diferentes, siendo la mujer la principal responsable de los hijos. El Libro Verde también recibió críticas. Sin embargo, la teoría funcionó para Gaddafi en el sentido de que le proporcionó a él y a sus partidarios una articulación de la enrevesada revolución que estaban promulgando en Libia. Gaddafi creía que sus teorías políticas eran algo parecido a un nuevo evangelio para la era moderna y las masas. Mientras algunos consideraban confusas sus opiniones, otros celebraban que este joven encabezara una revolución que prometía liberar a un Estado islámico de las garras de las potencias occidentales.
Gaddafi dio conferencias en otros países árabes y difundió el mensaje de su revolución a todo el que quisiera escucharle. Por la popularidad que recibió, algunos creyeron que a Gaddafi se le habían subido los elogios a la cabeza, haciéndole creer que era el líder no solo de Libia, sino también del mundo islámico. Algunos de sus compañeros revolucionarios se sintieron cada vez más frustrados por la arrogancia de Gaddafi. Algunos dimitieron y se negaron a apoyar al nuevo gobierno. Algunos antiguos amigos adoptaron medidas más extremas, como el intento de golpe de Estado de 1975, que, al igual que el anterior, fracasó estrepitosamente. Se descubrió antes incluso de que hubiera comenzado. Gaddafi estaba firmemente en el poder y la rebelión no sería tolerada en lo más mínimo. El 2 de marzo de 1977, en Sabe, Libia, Gaddafi anunció la declaración del establecimiento de la autoridad del pueblo, lo que marcó el inicio de la Llamairilla, también conocido como Estado de las Masas. Este anuncio creó, al menos en teoría, el Estado previsto por Gaddafi en su Libro Verde. Junto con el monumental acontecimiento, Gaddafi rebautizó Libia con el nombre de Llamairilla Árabe Libia Popular Socialista y cambió la bandera por una lisa y verde. Fidel Castro, el dictador cubano, fue invitado especial de honor. Durante las ceremonias, Castro elogió a los libios y la multitud llenó las calles celebrando el comienzo de una nueva era en Libia. A pesar de su discurso de dejar que el pueblo dirigiera, Gaddafi siguió al frente del Estado. Cuando los miles de comités locales empezaron a funcionar, no tardaron en surgir problemas. La falta de participación de la mayoría de los libios y la ambigüedad sobre cuáles eran las responsabilidades de los gobiernos locales provocaron el caos. Además, el gobierno confiscó todas las tierras privadas y solo arrendó a los individuos lo que necesitaban para sus necesidades de subsistencia. La corrupción era generalizada y pocos confiaban en el nuevo sistema. Además, crecía la resistencia al sistema de Gaddafi. Los estudiantes salieron a la calle a protestar, como había hecho Gaddafi años antes, pero esta vez para protestar contra el hombre que supuestamente era el salvador de Libia. Un año antes de que Gaddafi transformara el Estado en su sociedad ideal, los estudiantes habían sido detenidos y encarcelados en masa en Trípoli y Bengasi por protestas menores. Tras el cambio al Estado libio en marzo de 1977, Gaddafi se volvió aún más agresivo contra los estudiantes ahorcando públicamente a varios estudiantes implicados en la protesta. El año anterior, los ahorcamientos tuvieron lugar en el campus de la Universidad Al-Fase de Trípoli, y los universitarios se vieron obligados a presenciar el asesinato de sus compañeros. Pero la demostración de poder no fue solo para los de Trípoli. Los acontecimientos se retransmitieron a todo el país junto con otras ejecuciones públicas de presuntos espías y participantes en el intento de golpe de 1975. El 7 de abril seguiría siendo el día de las ejecuciones públicas durante el resto del reinado de Gaddafi. Sin embargo, aunque Gaddafi demostró su voluntad de utilizar la fuerza brutal para reprimir a los disidentes, también creó formas de aumentar su poder y proteger su revolución. En septiembre de 1978, Gaddafi anunció al pueblo que en el futuro se produciría una separación de poder entre la autoridad revolucionaria y la autoridad del pueblo. En marzo de 1979, Gaddafi y los miembros restantes del Comité Central original dimitieron de sus cargos en el gobierno para dedicarse a mantener el espíritu revolucionario de 1969. Gaddafi conservó su papel de comandante de las Fuerzas Armadas y asumió el título de líder de la revolución. A pesar de que Gaddafi abandonó formalmente su papel oficial en el Estado, él y su círculo íntimo siguieron ejerciendo el control total de Libia. En esencia, Gaddafi había trasladado el verdadero poder estatal de Libia fuera del control del pueblo y al selecto grupo que constituía el círculo íntimo de Gaddafi. Para seguir apoyándose a sí mismo y a su régimen, Gaddafi empezó a formar el movimiento del Comité Revolucionario, un cuerpo paramilitar que se organizó oficialmente en 1979, pero que ya se había formado parcialmente en 1976. Inicialmente en los campus universitarios, estos grupos se formaron a partir de estudiantes llenos de fervor por la revolución y se les encomendó la tarea de erradicar y eliminar a los disidentes de las diversas universidades de Libia, independientemente de si eran personal o estudiantes. Gaddafi declaró en 1978 que estos revolucionarios debían estar en todas partes, secretas o públicas, para cumplir con el deber de instar a las masas a rebelarse para tomar el poder y destruir cualquier organización que se interpusiera en el camino.
Gaddafi había creado su propia policía secreta que, armada con la devoción a la revolución de Gaddafi, erradicaría a todos y cada uno de los detractores del régimen antes de que se convirtieran en una amenaza. Gaddafi bautizó a estos nuevos reclutas como los profetas de la era de las masas. Pronto, Gaddafi dotó a estos comités de un control absoluto para seleccionar a los dirigentes de los comités y congresos populares locales con el fin de gestionar cuidadosamente a estos revolucionarios. Para protegerse a sí mismo y al régimen, Gaddafi creó la oficina de enlace del Comité Revolucionario, una junta supervisora llena de familiares y miembros de la tribu de su familia, todas eran personas que tenían un profundo interés en la supervivencia de Gaddafi. Astutamente, Gaddafi colocó a uno de sus parientes y partidarios más leales, Muhammad Maktoum, al frente de esta oficina y prohibió la comunicación entre las células revolucionarias. Todo debía pasar por la oficina central, protegiendo así a Gaddafi de una revuelta interna. Al antiguo revolucionario no le interesaba hacer frente a un golpe contra sí mismo. A medida que los comités revolucionarios se extendían por la sociedad libia, se infiltraban en las escuelas, las salas de los comités, los centros de trabajo y los medios de comunicación. El declive de la prensa libre dio lugar a una corriente de propaganda controlada por el Estado en los hogares de los libios de a pie. A ningún reportero o locutor de noticias se le permitió ganar demasiada popularidad antes de su eliminación por Gaddafi. En esencia, Gaddafi y su nueva banda de revolucionarios habían reformado la sociedad para crear un mundo en el que los libios estuvieran desconectados del mundo exterior y de la realidad de su propio mundo. En 1980, el aislamiento de los libios era casi total. Mientras los comités revolucionarios de Gaddafi recibían instrucciones de liquidar a todos y cada uno de los opositores a la revolución, los seguidores de Gaddafi lanzaron una oleada de terror en un esfuerzo por erradicar la oposición. Miles de personas fueron detenidas y un clima de miedo se apoderó de la población libia. Ni siquiera los distintos colonizadores imperiales habían sido capaces de lograr un control tan absoluto de la sociedad libia. Podrían contarse innumerables historias horribles de la opresión y el terror a los que se enfrentaron los libios durante el resto del reinado de Gaddafi. Las ejecuciones públicas y los interrogatorios televisados cimentaron en la mente de muchos la idea de que luchar era sufrir y morir. Nadie, al parecer, tenía capacidad para desafiar al régimen, ya que sus agentes trabajaban para sofocar cualquier resistencia. Las políticas económicas de Gaddafi estaban aplastando aún más la mínima prosperidad que se había conseguido antes de su llegada al poder. La devaluación del dinar libio, la confiscación de la propiedad privada y la destrucción del comercio privado causaron estragos incalculables en la economía libia. Bajo las instrucciones de Gaddafi, el Estado pasó a ocupar todos los aspectos de la vida de los libios. La escasez de productos de consumo era habitual y las pocas importaciones llegaban a manos del Estado. Los supermercados eran a menudo de mala calidad. Gaddafi y su régimen también prohibieron los médicos o abogados privados, obligando a todos los que ejercían esas profesiones a trabajar para el Estado. A medida que los puestos de trabajo del sector privado eran aplastados y exprimidos por las políticas de Gaddafi, la mayoría de los libios recurrían al Estado en busca de empleo controlando todos los ingresos del petróleo. Gaddafi y sus seguidores estaban más que encantados de ampliar el aparato estatal para proporcionar más puestos de trabajo, muchos de los cuales carecían de sentido. El gobierno proporcionaba todo tipo de trabajo, asistencia sanitaria, bienestar, una casa, un coche. Sin embargo, el pueblo seguía siendo pobre y los sueldos de los funcionarios públicos se congelaron en 1981 y así permanecieron hasta finales de los años 2000. En la segunda parte de este video, exploraremos el desenlace de las decisiones más extravagantes y polémicas adoptadas por Muammar Gaddafi durante su mandato como dictador en Libia. Estas acciones generaron un creciente sentimiento de rechazo entre su propia población, desencadenando así los eventos finales que marcarían el destino de este controvertido personaje de la historia. Mientras tanto, no olvides darle like y suscribirse. Muchas gracias por vernos.